Buenos, ¿cómo están? Bienvenidos. Mi nombre es Gisela Mera y tengo la oportunidad en este tiempo de poder compartir con cada uno de ustedes un tema muy interesante que se titula Normas silenciosas que enferman a los profesionales. Obviamente todos nosotros como profesionales anhelamos desarrollar al máximo cada una de nuestras fortalezas, minimizar esas debilidades que tenemos y obviamente rendir pues como corresponde, ¿no? Al máximo. Pero hay situaciones que a veces se presentan en nuestro día a día, hay situaciones o circunstancias que se presentan en nuestra área laboral que impiden que podamos pues rendir al 100%. ¿Por qué? Porque existen estas normas silenciosas. ¿Qué les parece si me acompañan para ir desarrollando este tema y poder ver cómo podemos encontrar una solución, una respuesta a cada situación, a cada norma silenciosa que podemos estar viviendo sin darnos cuenta tal vez en nuestro centro de trabajo, en nuestras actividades como profesionales? Vamos entonces a definir qué es una norma. El diccionario dice que se conoce como norma a la regla o conjunto de estas, una ley, una pauta o un principio que se impone, se adopta y se debe seguir para realizar correctamente una acción o también para guiar, dirigir o ajustar la conducta o el comportamiento de los individuos. Si nos ponemos a pensar en frío y de manera minuciosa, tú te debes de dar cuenta que hay normas totalmente en todos los lugares donde nos desempeñamos. Es decir, por ejemplo, ¿no? Como decíamos, una norma puede ser una ley, una costumbre, un hábito, algo que hemos aprendido. Y casi todas las normas nosotros las hemos aprendido en casa. Muchas de ellas no necesariamente pueden ser buenas. Otras, obviamente, sí. Como por ejemplo, ¿no? Si papá y mamá son personas que siempre han estado acostumbradas a levantar la voz, a gritar, a exigir las cosas, uno desde chiquito, viviendo todo ello, se va a acostumbrar. Y tal vez no es que nos educaron para gritar, pero como norma, como parte de nuestro día a día, estamos acostumbrados a ello. Tal vez nos acostumbramos a ser impuntuales, porque tal vez papá o mamá lo fueron. Y tristemente, aún hoy, siendo profesionales, también lo somos. O todo lo contrario, nos enseñaron en casa a ser responsables, a ser perfeccionistas, a dar al 100%, y son normas que ya las tenemos, como se dice, incorporadas en nuestro día a día. Más o menos vas viendo por dónde va el tema. Y es que estas normas nos acompañan a lo largo de nuestra vida y nos permiten desempeñar todas las funciones que hacemos. Pero curiosamente hay normas que también se llevan a cabo en el trabajo que aunque no se dicen, muy probablemente son las que estipulan el día a día en tu trabajo. Por ejemplo, cuando yo tenía la oportunidad de trabajar hace varios años en una compañía, eh, tenía situaciones donde nadie había dicho nada con respecto a quedarte más de tu hora de trabajo, pero varios compañeros se quedaban y no había horas extras. Pero de manera silenciosa te dejaban entrever que si tú te quedabas más horas de tu horario habitual, ibas a ser mejor visto y tal vez recompensado o considerado para poder postular a un mejor puesto o tal vez para poder, pues quién sabe, tener una responsabilidad que te ayude a mejorar en tu carrera profesional de ese trabajo en el que estabas haciendo. Y obviamente aquellas personas que se iban a su hora, no eran muy bien vistas. Hay normas, querido profesional, que aunque no se dicen, realmente manejan nuestro día a día. Hay normas que se han llevado a cabo por años en empresas, en trabajos. Y son, como te digo, esas normas silenciosas que no han sido declaradas. Sin embargo,
ya forman parte del día a día en el lugar donde uno desarrolla sus habilidades. Y no sé si tú ahorita tal vez estás recordando en tu trabajo actualmente qué norma puede ser que esté, como quien dice, no estipulada, pero todos lo hacen. Tal vez, por ejemplo, a las 11 de la mañana levantarse a tomar un cafecito. ¿Por qué no? Es una norma silenciosa que tal vez no perjudica, entre comillas, a la gente. Sin embargo, cuando alguien viene a pedir un favor o viene a presentar alguna situación por una firma, no van a encontrar a esa persona porque tiene la norma, tiene el hábito de irse a tomar el cafecito a esa hora. ¿Te das cuenta que estas situaciones, estos hábitos, estas normas pueden sumar o pueden restar en tu día a día? Bueno, hoy vamos a ver 4 normas que realmente pueden hacernos mucho daño como profesionales. Normas que tristemente, en vez de ayudarnos a desarrollar nuestro potencial, pueden llevar a enfermarnos. ¿Por qué? Porque nos pueden estresar, nos pueden llenar de ansiedad, pueden llevarnos tal vez hasta vender nuestros principios, olvidar que somos hijos de Dios, llamados a dar lo mejor, como para Dios y no para los hombres. ¿Y qué te parece entonces si me acompañas para poder repasar, estudiar, revisar la primera norma silenciosa? La primera norma silenciosa es: no es éxito si no es mayor y mejor. Y si te pones a pensar para el mundo, mientras más reconocimiento tengas, mientras más likes tengas, mientras mayor sea el presupuesto alcanzado, mientras mayores clientes tengas satisfecho, pues, ¿cómo se dice? Eres exitoso, eres exitosa, realmente mereces seguir en la empresa. Tristemente, ¿qué es lo que a veces ocurre? Si no llegas al presupuesto, es probable que te saquen. Si no logras tal venta, es probable que no te consideren para el siguiente periodo. Y entonces uno empieza a pensar y empieza a creer que el éxito realmente laboral, que el éxito profesional está en tener mayor reconocimiento, mayor aceptación, mayor, ¿cómo se dice? Posicionamiento. Y si vemos en la Biblia, hubieron muchos reyes que buscaron ese reconocimiento. Sin ir muy lejos, el rey David, en un momento de su vida, buscó hacer un censo, pero no motivado para ver con qué contaba para poder avanzar con respecto a su desempeño como rey, con el enfrentamiento que había con otros reinos, sino que lo hacía por un tema de orgullo y de jactancia. Vamos a ver cuántos tengo. Y tristemente, familia, tristemente, queridos profesionales, hay muchas veces que nosotros creemos que mientras más grande y mientras más reconocimiento tengamos, vamos a ser más exitosos. Y eso nos puede llevar a vender principios. Eso nos puede llevar a negar nuestra fe. Eso nos puede llevar a descuidar a nuestra familia. Eso nos puede llevar a engañar y mentir. Eso nos puede llevar a enfermarnos. Tal vez no es lo que uno quisiera, pero como hay que llegar al presupuesto, no importa cómo. Y yo trabajé un tiempo en una compañía de seguros en el área comercial, donde había que trabajar y llegar al presupuesto. Y no te hablo de presupuestos de, no sé, pues 50,000 o 100,000. No. Te estoy hablando que a veces había en un mes que llegara al presupuesto de $1,000,000 en primas. Era mucho dinero, mucho dinero. Y claro, cuando tú estás en ese nivel donde quieres seguir escalando, quieres demostrar tus capacidades, todo tu potencial, y te dicen, ¿no? Es que hay que llegar, es que hay que hacerlo.
Tristemente, muchos profesionales, muchos empleados, muchos trabajadores empiezan a vender sus principios con tal de llegar a ese presupuesto. Y eso nos aleja de la sanidad, eso nos aleja de la prosperidad, eso nos aleja de poder estar en equilibrio, como Dios quiere que vivamos. Lo que constituye un fracaso a los ojos del mundo cuando no se llega al presupuesto, no siempre es un fracaso en el reino de Dios. Y tengo un comentario para hacerte con respecto a esto. Cuando uno revisa la Biblia en Juan capítulo 6, vemos que Jesús alimentó a 5,000 hombres, dice la Biblia. Se podría decir que fue un éxito total, un predicador, un hombre que movía masas. Sin embargo, en el mismo capítulo, en Juan 6, versículo 66, muchos discípulos lo dejaron de seguir a Jesús. Muchos discípulos y muchos seguidores de Jesús lo dejaron. ¿Qué podríamos decir entonces? ¿Que Jesús fracasó? ¿Podríamos decir que el hombre que transformó al ser humano o que está transformándolo hoy en día fracasó? Claro que no. ¿Por qué? Porque el éxito no debe de estar medido por la cantidad. El éxito no debe de estar medido por la más cantidad de likes o de presupuesto alcanzado. ¿Qué podemos hacer para no caer en esta norma? ¿Qué podemos hacer para poder no sucumbir, diría yo, ante esta norma de que no es éxito sino es mayor y mejor? Bueno, no siempre el éxito es más grande y mejor. Porque ¿de qué te sirve tener el ascenso si estás a punto de divorciarte? ¿De qué te sirve haber llegado al presupuesto si tus hijos están muy rebeldes porque no pasas tiempo de calidad con ellos? ¿De qué te sirve tener el cartel del empleado del mes si tu relación con Dios no es buena? Miren, como profesionales, se nos ha dicho en este mundo que el éxito está medido por mayor cantidad de título, de reconocimiento. Sin embargo, lo que Dios nos dice no condice con lo que dice el mundo. Por eso es que en Juan 15, versículo 4 y 5, la palabra de Dios nos dice que si nosotros permanecemos en Jesús y Él permanece en nosotros, vamos a poder dar mucho fruto y fruto en abundancia. ¿Qué significa esto? Que para que yo sea una profesional de éxito, no es cuánto yo me quede trabajando horas de horas, no es cuánto yo me capacite, que no está mal, sino cuánto yo busco tener intimidad con Dios para que Él me llene. ¿Por qué? Porque cuando Dios te llena, cuando tú vives en intimidad con el Señor, tu prosperidad empieza a ser efectiva en todas tus áreas. Tienes la sabiduría para poder rendir en tu trabajo. Tienes la sabiduría, la paciencia, el amor, la compasión, la tolerancia para poder trabajar en tu día a día en casa, con tus hijos, con tu esposa, con tu esposo, con tu familia. El éxito real del profesional no se mide por tener, como quien dice, un gran puesto de trabajo, una gran oficina, un gran sueldo. El éxito del profesional se mide en esa comunión íntima que tú tienes con Dios. Por eso Colosenses 3:23 dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. No busques el éxito que el mundo quiere dar o que el mundo quiere reconocer. Busca a Dios, sirviéndole. Porque si tú empiezas a trabajar como para Dios, el éxito ya está garantizado. Si tú empiezas a desarrollar tus actividades como para Dios, se te van a abrir puertas.
porque la gracia, el favor, la misericordia de Dios se va a dar. Por eso es que es tan importante, familia, profesionales, que entendamos que estas normas que podemos estar viviendo sin darnos cuenta, porque están establecidas en el día a día, porque están establecidas en el mundo profesional, no siempre nos ayudan, sino que contrario a lo que podríamos pensar, nos pueden terminar enfermando. Por eso vamos a ver ahora la segunda norma silenciosa. Y la segunda norma silenciosa dice, lo que haces es más importante que lo que eres. ¿Te parece familiar? ¿Te has encontrado con que es más importante llegar a la meta que tener principios y valores? ¿Te parece que lo que te dicen, que no importa cómo, pero que tienes que conseguir ese contrato porque tienes que hacerlo, es más importante que tu integridad como hijo de Dios? Y el mundo, el ambiente profesional del mundo, nos dice que esta norma silenciosa es importante, que es más importante lo que haces que lo que eres. Y no es así. ¿Cómo le podríamos pedir a las personas que nos rodean que sean puntuales si yo no lo soy? ¿Cómo podría yo pedirle a mis empleados que sean responsables si yo no lo soy? Claro, tú me dirás, Gisela, pero yo tengo que decirles que lo hagan. Y sí, obvio, hay que decirlo, pero el ejemplo, tu vida de integridad, va a hablar mucho más que tus palabras. Entonces, no podemos dar lo que no tenemos. No es posible que digamos que tenemos el título de profesional y sin embargo tratamos a la gente como si fuera cualquier cosa para poder alcanzar esos objetivos, para poder lograr esa meta que tenemos. Y quiero compartir contigo algunas frases que aquí yo tengo anotado. Y dice, ¿no? Y es que estas normas enfermizas que uno aprendió en casa o que aprendimos en nuestro primer trabajo o que aprendimos a lo largo de nuestra vida, influyen en nuestro día a día. A veces estamos demasiado ocupados en levantar la productividad, en hacer que no nos detenemos a revisar y evaluar cómo está nuestra vida interior. ¿Cómo están tus niveles de estrés? ¿Cómo está tu relación con tus hijos, con tu familia? Porque te cuento que cada uno de nosotros está llamado a ser un profesional, pero de éxito en cada una de nuestras áreas. Por eso es que este congreso especializado nos habla del profesional emocionalmente sano o enfermo. Y si tú quieres estar sano, si tú quieres desarrollarte en cada una de estas áreas de tu vida, es necesario que tu vida interior realmente se reproduzca en el exterior. ¿Cómo así? Pues obviamente, si tú no eres responsable, si tú no eres honesto, si tú no eres puntual, si tú no eres íntegro, eso se va a evidenciar tarde o temprano en tu vida. La norma silenciosa de que es mejor hacer, no sirve, familia, no sirve. ¿Por qué? Porque llega un momento en que te saturas. Hay un momento en el que ya no das más. Hay un momento en el que ya no puedes más lidiar con todas las situaciones. Pareces malabarista con tantas cosas. Es necesario ser. Por eso es que la primera norma nos decía, ¿no? Si permanecemos con Cristo en Él y permitimos que Él viva su vida a través nuestra, pues vamos a poder ser productivos y vivir en abundancia en todas nuestras áreas. Ahora, ¿qué podemos hacer para dejar la influencia de esta norma? Que es una norma muy común en el ámbito profesional y laboral. Bueno, lo que eres es más importante que lo que haces. Lo que tú eres como ser humano, como hijo de Dios, es mucho más importante que las actividades que realizas.
Tú te imaginas un profesional, un médico, que piensa que lo que hace es más importante que cualquier cosa y de pronto sufre un accidente y ya no puede desempeñarse más como doctor, no puede desempeñarse más como cirujano. ¿Y entonces qué? ¿Su vida deja de ser? ¿Ya no puede seguir trabajando? ¿Ya no puede seguir desempeñándose? Claro que sí, porque lo que él es más importante que lo que él hace. Él podría ser un mentor, él podría capacitar, él podría seguir enseñando, por ejemplo, con respecto a las técnicas de cirugía, a todo el conocimiento que él tiene, aunque él ya no pueda operar por tal vez ese accidente que tuvo. ¿Entiendes? Como profesional, como trabajador, como empresario, que lo que tú eres es más importante que lo que haces. Por eso, Lucas 3:22 nos dice algo muy, muy interesante. No sé si lo habrás leído, pero cuando uno habla de Jesús, el Hijo de Dios, nuestro Salvador. ¡Wow! El hombre que partió la historia en dos, que caminó sobre el mar, que le multiplicó los panes y los peces, es un triunfador en cada cosa que hizo. Sin embargo, cuando uno lee Lucas capítulo 3, versículo 22, se da cuenta que para Dios, más importante que todo lo que él hizo ministerialmente, era quién era Jesús. Porque antes de Lucas 3:22, Jesús no había empezado su ministerio. No había hecho ningún milagro. Recién estaba siendo bautizado por Juan el Bautista. Y Lucas 3:22 dice, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma. Y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Lo que el mundo ve nos lleva a querer estar en acción, a querer aparentar, a querer accionar. Porque lo que el mundo dice, la norma silenciosa que nos afecta es que hay que hacer. Y la verdad es que no es eso lo más importante. Y aquí tengo una frase que me gustaría que repitas conmigo. Lo que yo hago importa, pero lo que yo soy importa mucho más. ¿La repetimos? Lo que yo hago importa, pero lo que yo soy importa mucho más. Recuerda que tú eres importante para Dios. No solamente por lo que haces. Tú como hombre, como mujer, no eres importante solamente porque tienes un trabajo, porque tienes un negocio, porque tienes un título, porque tienes un oficio, una profesión. Tú eres importante porque eres hijo de Dios. Con amor eterno Dios te ha amado. Y esto debe de romper con esta norma silenciosa que lastima, que nos lleva a pensar equivocadamente que mientras más hacemos, mejor somos. Y eso no es verdad. ¿Qué les parece entonces si vemos la siguiente norma silenciosa? Vamos a ver ahora la tercera norma silenciosa. Y la tercera norma silenciosa es: con una apariencia profesional o espiritual superficial ya es bastante. Yo diría que podríamos decir, las apariencias bastan y sobran. Y yo recuerdo mucho que cuando yo trabajé en una compañía de luminarias, una empresa que se encargaba de hacer todo lo que eran las instalaciones eléctricas y colocaba los focos, todo lo que es luminaria, yo recuerdo que yo hablaba, como yo estaba en la parte administrativa, yo hablaba con una empresa y siempre hablaba con el gerente o con la secretaria o con el vendedor de esta empresa. Y siempre que hablaba, yo tenía la sensación de que era, oh por Dios, la empresa. Súper formales. Un momento, por favor, enseguida le comunico. La carta de presentación era impecable.
las cajas donde traían todo lo que era el equipo, impecable, los presupuestos, el file en el que iban, impecable. Era, oh por Dios, yo me imaginaba, les soy sincera, una empresa A1, inmensa, grande, no sé. Y uno de esos días, pasando el tiempo, tuve que acompañar al gerente a esta empresa para poder dejar un presupuesto y poder recoger un material. Justo yo había ido con él a dejar un presupuesto en un cliente, entonces de pasada pasamos por esta empresa. Y yo estaba emocionada. Yo decía, oh por Dios, voy a conocer por fin con quien tanto tiempo he hablado y voy a ver a esta empresa que me parecía espectacular. No es por desmerecer, soy sincera, pero cuando llegamos era un edificio normal. Subimos a la oficina que estaba en el tercer piso y era un mini departamento, un poquito más que un monoambiente. Era chiquito. Al almacén era una habitación, la recepción era chiquitita, la oficina del gerente era chiquita también. Yo me había imaginado algo increíble por cómo ellos se desarrollaban, por cómo ellos se vendían al mundo. Pero la realidad es que era todo contrario. Y has escuchado, me imagino, ese refrán que dice las apariencias engañan. Y es tal cual. Hoy, tristemente, muchos profesionales se venden como si estuvieran súper, hiper, mega capacitados, cuando no es verdad. Y tristemente, querido hombre de negocios, querida mujer profesional, el vivir de las apariencias tarde o temprano cae, tarde o temprano se agota, tarde o temprano esa máscara, esa apariencia se desmorona, porque realmente con una apariencia profesional o con una espiritualidad superficial no es suficiente. El problema está en que en la mayoría de las situaciones se piensa que mientras haya un resultado favorable, todo va a estar bien. No importa cómo lo logre, con tal de que lo logre. Y no es así. Pues no nos debemos limitar al exterior, no nos debemos limitar a las apariencias. Como veíamos en la norma anterior, no es solamente lo que hacemos importante, sino lo que somos. Y ahí vendría la pregunta, ¿cómo entonces puedo vencer el atractivo de esta norma enfermiza? ¿Cómo podemos vencer este atractivo que realmente nos lleva a la apariencia? Porque es más, todos en las redes sociales siempre se ponen sus selfies o sus fotos como si fueran wow, espectacular. Y no es así. O se toman las fotos de las familias súper felices cuando no siempre es así. La apariencia no va más, no para Dios. No basta con parecerlo, hay que serlo. No basta con parecerlo, hay que serlo. Recordemos, queridos profesionales, queridos hijos de Dios, que Dios no mira las apariencias, Dios mira el corazón. Dios sabe quién eres. Tu familia sabe quién eres. Y uno puede tener un nuevo trabajo, un nuevo negocio y aparentar que todo es perfecto. Y te durará un tiempo, claro. Pero tarde o temprano eso se va a caer. Si no hacemos el ajuste necesario para ser realmente lo que debemos de ser. Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 7, en la Reina Valera dice, y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que el hombre mira. Pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Es necesario que en este tiempo hagamos ajustes para dejar toda apariencia, para que tal vez bajemos un cambio,
para que tal vez tomemos un ritmo más lento en el cálculo de nuestras actividades, en el cálculo de nuestras tareas. Dediquémonos a capacitarnos, pero no para lograr el éxito que el mundo busca, sino para poder ser quienes decimos ser. Aprendamos más a aplicar el conocimiento que tenemos. Busquemos tener más tiempos de intimidad con Dios. Porque contrario a lo que mucha gente piensa, que solamente capacitándose profesionalmente es como uno va a obtener el éxito, yo te digo algo. Si una empresa tiene que escoger entre un hombre exitoso que miente, que engaña, que vende sus principios, versus un hombre que tiene tal vez una capacitación básica, pero que es honesto, que es honrado y que desarrolla sus capacidades porque tiene intimidad con Dios, te cuento que tarde o temprano Dios le va a dar el reconocimiento a ese hombre. Dios te va a dar el reconocimiento si tú empiezas a ser ese hijo, ese profesional, esa trabajadora, ese empresario, esa empresaria que Dios quiere que seas. Capacitándote en la palabra de Dios, en las actividades que desarrollas. Así no seremos apariencia, sino que seremos consecuentes entre lo que decimos y lo que hacemos. No sé si hasta ahora vas viendo o identificándote con alguna de estas normas. No sé si te ha pasado que tal vez alguna de estas normas tú las has estado viviendo y no te habías dado cuenta. Porque como viene a pelo el título, valga esa palabrita, dice normas enfermizas, normas silenciosas que enferman al profesional. Y vamos ahora con la norma silenciosa número 4. Y la norma silenciosa número 4 dice, no hagas ni digas nada mientras se siga haciendo el trabajo. Shh. Tú calladito, sigue trabajando, no digas nada. Si sabes que fulanito está robando, si sabes que fulanito está engañando, si tú sabes que fulanito está haciendo algo que no corresponde, no digas nada, porque total, si dices algo puedes perder el trabajo, si dices algo puedes perjudicarte y tu familia. ¿Te suena familiar? No digas nada. Mientras que se siga trabajando no importa. No, sí importa. Claro que importa. Y te voy a leer otro enunciado que tengo aquí en mi tema. A fines del siglo VI a.C., el profeta Jeremías condenó a los líderes del pueblo de Dios por estar tolerando una paz y una seguridad que eran falsas. En Jeremías capítulo 6, versículo 14, dice la palabra de Dios, curan por encima las heridas de mi pueblo y les desean paz, paz, cuando en realidad no hay paz. Y tristemente en muchas empresas, en muchos trabajos, en muchos emprendimientos, en muchas familias. Preferimos cerrar los ojos antes que enfrentar las cuestiones difíciles. Nos conformamos con no digas nada para que no explote la bomba, no digas nada para que no haya algún problema mayor. Con la esperanza de que de manera mágica todo desaparezca. Y no funciona así, te cuento. Y tú lo debes de saber. Y muchas veces nosotros hacemos cosas y nos esforzamos. Cuando yo estuve a cargo de una cuenta muy, muy grande, tenía varios clientes. Y claro, mi jefa no me decía que no me vaya a la casa a la hora que era la hora de salida, pero me decía, tú ya sabes, Gise, tienes que dejar todo listo. Y yo entraba
A las 9 de la mañana, mi horario de salida era a las 5 de la tarde, pero yo realmente entraba más o menos a las 7:30 de la mañana y salía a veces a las 10, 11 de la noche. Porque la carga de trabajo era tal que no me daba abasto. Era mucho. Pero claro, como Gisela no quería perder el trabajo, como Gisela no quería problemas con su jefa, como Gisela pensaba que llegando al presupuesto iba a tener éxito y reconocimiento, Gisela seguía manteniendo la boca cerrada. A tal grado que hasta me enfermé, producto del estrés. Eso fue en el 2009, hace muchos años atrás. Y después de enfermarme, me acuerdo que hablé con el Señor y le dije, no más, no más, no puedo seguir haciendo esto. Necesito decirle a mi jefa lo que me está pasando. Necesito decirle que no puedo yo con toda la carga laboral que tengo. Que no puede ser posible que yo esté haciendo el trabajo de 3 personas. No es posible. O mejor dicho, sí es posible, pero no va más. Ya estoy enferma. No da. Te cuento que cuando por fin pude hablar, al tiempito me cambiaron de equipo de trabajo. Y uno podría decir, oh por Dios, en la que te metiste. No. Porque cuando tú tienes intimidad con Dios, Dios te guarda, Dios te respalda. Y al tiempo tuve un cambio de horario increíble porque la carga laboral fue tan diferente. Tenía tan buen ambiente laboral en ese tiempo que yo tenía la libertad de poder entrar a las 9 de la mañana y salir a las 5 de la tarde. Ya nunca más fui un sábado. Ya nunca más me quedé más de mi hora de trabajo porque podía desarrollar el trabajo en el tiempo adecuado. Porque el éxito no se mide con cuánto te sacrificas. Porque el éxito no se mide en cuánto haces. Porque no suman las apariencias. Porque no va más el quedarse callado o callada. Porque tienes un Dios que todo lo ve, que te respalda cuando tú eres honesto, cuando tú eres responsable, cuando tú eres trabajador, cuando tú eres puntual, cuando tú eres íntegro. Claro que Dios te va a respaldar. Las situaciones difíciles no van a desaparecer porque no digamos nada. Las cosas no dejan, no se esfuman. Hay que hacer lo que nos corresponde. Porque si no, tarde o temprano van a explotar. En mi caso, explotó con una enfermedad, con un nivel de estrés tal que estuve mal. No tienes por qué esperar a enfermarte de estrés. No tienes por qué esperar a tener peleas con tu pareja, con tus hijos, discusiones, estar tan cansado que no rindas. No tienes por qué esperar a que tu ambiente laboral sea, ok, tengo que ir a trabajar. No, no tienes que esperar. Entonces, para esta cuarta norma silenciosa, ¿cómo podemos vencer? ¿Cómo la podemos romper? Si algo anda mal, busquemos solucionarlo lo antes posible. Busquemos la solución. Tal vez lo que yo tendría que haber hecho antes de enfermarme, antes de comerme todos los problemas buscando ser la trabajadora, la empleada, la ejecutiva número 1, hubiera sido ir donde mi jefe y decirle, mira, Vane, esto no da más porque estoy haciendo el trabajo de 3 personas. ¿Qué te parece si nos organizamos de esta manera? ¿Qué te parece si hacemos tales ajustes? Pero cuando tú y yo caemos en pensar que la única solución es ya va a pasar, quedémonos callados, ya se van a dar cuenta, ya va a cambiar todo, vamos a seguir enfermos. Entonces, no podemos quedarnos pasivos. Si algo anda mal, busquemos solucionarlo. Y un ejemplo de esto lo vemos en la Biblia, en Nehemías. Sí, cuando ellos habían empezado todo este trabajo de la reconstrucción de los muros de Jerusalén, hubo mucha oposición.
Y hubo cansancio físico, y hubo estrés, hubo muchas situaciones. Pero contrario a lo que tal vez a nosotros se nos ha dicho como estas normas silenciosas de que calladito te ves más lindo, no hagas nada, quédate quieto. No. Nehemías, ¿qué hizo? Nehemías empezó a ver cuáles eran las dificultades, empezó a organizarse, empezó a ver cómo solucionar y empezaron a enfrentar la situación. ¿Empezaron por qué? Por buscar a Dios, por orar, por elaborar un plan de estrategias para enfrentar las circunstancias difíciles a las cuales se estaban enfrentando, valga la redundancia, en ese momento. Si quieres leerlo, puedes buscarlo en Nehemías capítulo 4, versículo del 7 al 18. Y es que si algo anda mal, lo más importante es hacer algo efectivo, pero no según mi parecer, sino pidiéndole la sabiduría al Espíritu Santo. Él es el de las ideas geniales, pues nadie mejor que Él para ayudarnos con las mejores estrategias. Familia, yo te quiero motivar a que hoy que estás en esta charla, hoy que estás escuchando este tema, pues puedas tomar una decisión. Como profesional, como empresario, como trabajador, como empleado, en la función que estés desarrollando. Yo te motivo a que hagas un alto. Acompáñame a poder revisar la aplicación teoterápica. Y te la voy a compartir, te la voy a leer. Mi aplicación teoterápica. ¿Qué es la aplicación teoterápica? Es aplicar lo que hemos estudiado de manera personal. Y empiezo yo con una pregunta. ¿Ahora te das cuenta cuán importante es que conozcas estas normas silenciosas y dejes de vivir por ellas? Si nos permitimos a nosotros mismos y a nuestro liderazgo el que sean estas normas enfermizas, no expresadas, las que determinen nuestro día a día, las que determinen nuestro desarrollo profesional, aún en las cosas pequeñas, estaremos aumentando la probabilidad de que se produzcan consecuencias grandes a largo plazo. Será muy posible que nos hagamos daño, nos enfermemos, en cada una de nuestras áreas, espiritual, emocional y física. Así como también dañemos nuestras relaciones interpersonales. Y la primera de ellas, obviamente, va a ser nuestra familia. Recordemos que toda norma enfermiza tiene una solución. No es el éxito si no es mayor y mejor. Claro que no. No siempre el éxito es más grande y mejor. Lo que haces es más importante que lo que eres. No es cierto. Lo que eres es más importante que lo que haces. Con una apariencia profesional o espiritual superficial, ¿ya es bastante? No. No basta con parecerlo, hay que serlo. Y por último, no hagas ni digas nada mientras se siga haciendo el trabajo, no más. Si algo anda mal, busquemos solucionarlo lo antes posible. Toda norma enfermiza tiene una solución. Y estamos a tiempo hoy de reconocerlas y empezar a trabajar con ellas con la ayuda de Dios. Recuerda que no estamos solos. Tenemos al Santo Espíritu para que podamos ser los profesionales que Dios quiere que seamos, para poder disfrutar el verdadero éxito. Así que te pido que me acompañes para cerrar este tiempo con una oración, ¿sí? Amado Espíritu de Dios, yo te quiero dar gracias por traernos a la luz cada una de estas normas, hábitos, leyes, formas de vida que hemos venido acumulando a lo largo de nuestra vida, tanto en el hogar como en lo profesional, en nuestro empleo, en nuestro trabajo, en nuestra empresa. Normas silenciosas que el mundo ha establecido como si fueran necesario vivirlas para poder ser exitosos.
Y hoy entendemos, Dios, que el verdadero éxito no radica en lograr un presupuesto mayor, en tener mayor reconocimiento, en tener el cartelito del empleado del mes. El éxito no se mide por aparentar. El éxito no se mide por hacer más. El éxito no se mide por guardar silencio ante los problemas. El éxito está garantizado si tenemos una entrega personal contigo, si permitimos que tú, Espíritu de Dios, nos guíes. Que cada día podamos rendirnos ante ti, entregándote nuestros dones, nuestros talentos, nuestras fortalezas, pero también nuestras debilidades, para que tú nos ayudes a ser como consecuencia de ser, como consecuencia de tener intimidad contigo, Dios. ¿Queremos ser profesionales de éxito? Claro que sí. ¿Queremos ser profesionales sanos? Claro que sí. Y hoy tomamos la decisión de hacer un alto en estas normas silenciosas y darte el lugar que te corresponde a ti, Señor, para que tú obres conforme a tu voluntad, para poder ser esos profesionales que tú quieres que seamos. Gracias, precioso Jesús, por ser nuestro molde, modelo y ejemplo. En tu nombre hemos orado y quedamos expectantes de lo que tú vas a seguir haciendo, Espíritu Santo, en cada uno de nosotros. Amén. Amén. Bueno, conmigo será hasta otra oportunidad. Muchas gracias por haberme prestado atención en este tema.